Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Qué gusto tenerlos por acá hoy, 13 de diciembre del 2023, en esta jornada de proyectos de inversión. En la clase anterior ya conceptualizamos qué es el estudio técnico, a qué se refiere, cuáles son los objetivos y en qué se enfoca, ¿no es cierto?, el estudio técnico, para ayudarnos a medir también la factibilidad de nuestro proyecto, ¿ok? El estudio técnico tiene varios enfoques, ¿no es cierto? Y dentro de estos enfoques nosotros tenemos que tener presente, valga la redundancia, debemos tener presente que el estudio técnico nos ayuda a estructurar un conjunto de inversiones que se tiene que hacer también, ¿no es cierto? Nosotros, al momento de elaborar un proyecto, tenemos que tener claro que estamos haciendo una inversión, ¿verdad? Y desde el momento que tenemos que hacer una inversión, tenemos que ser lo más eficientes posible. Y los principios de eficiencia se ven reflejados en un estudio técnico elaborado de la mejor manera, ¿ok? ¿A qué me refiero de la mejor manera? Los números, el Excel, los programas que se utilicen para poder plasmar los proyectos pueden aguantar todo. Es decir, los números que le pongan los va a aceptar tal cual ustedes los digiten. Pero el criterio que ustedes utilicen para plantear esos números y plantear las estrategias, plantear los costos, plantear las situaciones que ustedes van a hacer para el proyecto, ya depende netamente de su criterio. ¿Me hago entender? Eh, Tienen que tener criterios acordes. Tenemos que tener claro también que el estudio técnico se da luego del estudio de mercado, en el cual ya nosotros nos hemos aproximado a la realidad de la situación. Ya conocemos las tendencias, conocemos el mercado potencial. Luego de conocer el mercado potencial ya nos dimos cuenta que el mercado efectivo es el que en realidad nos va a comenzar a servir para poder nosotros establecer la capacidad que yo voy a poner para la producción. ¿Qué voy a necesitar en tecnología para poder hacer mis productos? ¿Dónde es el mejor lugar para yo poner mi fábrica? ¿Ok? Y de eso va la clase de hoy, de poder tener los criterios suficientes para analizar esto. Y también vamos a ver unos ejemplos numéricos de algunas investigaciones de factibilidad para nosotros determinar el cómo lo han hecho algunos profesionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿me confirman que se ve mi pantalla? Correcto. Bueno, cuando nosotros hablamos de tamaño de proyecto, el tamaño hace alusión a la capacidad de producción. ¿Qué entiende por capacidad de producción? Alguien que me explique, ¿qué será la capacidad de producción? Quizás Inge, lo que una empresa está capacitada para producir diariamente algún producto. Ya. Ayúdame, por favor, Alexandra Montalbán. ¿Qué entiende usted por capacidad de producción? Capacidad de producción, se lo puede entender como el nivel que alcanza la producción al, al diario. El nivel. ¿Cómo el nivel? Explícame esa partecita para tener más claro. O sea, lo máximo que se puede producir o elaborar en el día. ¿Ya? ¿Alguien más quiere acotar algo a lo de su compañera? No, muy bien, continuamos. Compañero, Dígame. ya es lo que la empresa tiene proyectado para producir los productos, bienes o servicios en un determinado tiempo. Por ahí va también, ¿ok? Se están acercando mucho a lo que es, pero falta todavía definir en realidad qué es la capacidad de producción. Porque existen varios tipos de capacidad, ¿ok?
La capacidad de producción se refiere netamente al volumen o número de unidades que se pueden producir en un periodo de tiempo, que puede ser diario, mensual, semestral, trimestral, anual. ¿Qué tiene el proyecto durante todo el periodo de funcionamiento? ¿Ok? Si yo tengo un proyecto que espero que funcione durante un año, durante 5 años y tiene una producción anual de 100.000 unidades, ¿cuántas unidades espera que tenga el proyecto en total? Sería el número de unidades anuales por la cantidad de años que yo vaya a estar trabajando con el proyecto, ¿no es cierto? Si les menciono que el proyecto va a trabajar durante 5 años y mi proyecto tiene una capacidad anual de 100.000 unidades, significa que vamos a multiplicar ese 100.000 por 5, lo cual nos va a dar 500.000. ¿Estamos claros? Pero ¿cómo llego yo a esa conclusión? ¿Por qué tengo que llegar yo a la parte donde tengo que definir cuál es la capacidad de producción que debe tener mi proyecto? Porque nosotros tenemos una demanda, ¿no es cierto? Tenemos una demanda que satisfacer y en base al tamaño de esta demanda va a estar la relación directa con el tamaño del proyecto, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es necesario definir el tamaño del proyecto? Porque tiene varias incidencias. Una incidencia importante es sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Imaginen que ustedes tienen la posibilidad de comprar dos tipos de maquinarias. Una que le cuesta 100.000 unidades, 100.000 dólares y la otra le cuesta 200.000 dólares. ¿Ok? La diferencia entre estas dos es que la una produce 100.000 unidades y la otra 200.000. ¿Claros hasta ahí? Y resulta que ustedes tienen una demanda de producto de 80.000 unidades. ¿Cuál comprarían? La de 100.000. La de 100.000, ingeniero. Ya, y si tuvieran una demanda de 150.000 unidades, La de 100.000 y haría lo que usted dijo la otra vez que le hago doblar los turnos. le hago trabajar el doble, ¿ok? Y si tuvieran Ujú. 200.000 unidades, Ahí sí ya la otra. Pero Inge también nos tocaría ver ¿segura? que, por Perdón, un ejemplo, ratito, Elba. Me levanta la mano ya para no estarnos cruzando, ¿ya? Por favor. Samantha, ¿segura compraría la de 200.000? mm, sí, Seguro, ya muy bien. ¿Alguien más compraría la de 200.000? Manito arriba los que sí comprarían la de 200.000. Habría que analizar el costo versus duplicar El los costo es turnos. 200.000 unidades de la máquina que vale 200.000 y la otra es de 100.000, de la que Claro, pero produce cien ingeniero, mil ya, pero unidades. en cambio a largo plazo, si yo compro, a ver, si decido quedarme con la de 100.000, significa que tengo que duplicar turnos y los costos que voy a emplear en mano de obra, si es que justifica doblar turnos para lograr esa producción, porque de lo contrario, o sea, sería ya más factible la de 200.000 como dice Samantha. Ya, ahí estamos hablando de producción, ¿no es cierto? Cantidad y tamaño de producción. En cuestión de esto, existen los dos criterios, obviamente. ¿Por qué decimos que con 150.000, si yo doblo los procesos productivos de mi máquina, eh, estoy doblando la producción de la misma? Es decir, que con la máquina de 100.000 sí puedo llegar a cubrir la demanda de 200.000 unidades, ¿ok? Y no estoy inmiscuyendo en una inversión que va a representar el doble de lo que costaba la máquina anterior, ¿ok? Entonces, yo puedo contar con ese otra cantidad de dinero para tomar otro tipo de decisiones o hacer que mi estructura financiera no se vea tan estresada, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros compramos en exceso, invertimos en exceso con tamaños de maquinaria, con tamaños de proyecto que no van acorde a nuestra demanda, podemos estar quitándole la rentabilidad a nuestro negocio, ¿verdad?
porque no vamos a estar generando flujos de efectivo negativos para nuestra organización que en realidad no son relevantes. O sea, que no van a definir realmente si es que que van a definir realmente ciertos puntos de la rentabilidad de nuestra organización, ¿verdad? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a poner una panadería en mi ciudad, donde ya existen muchas otras panaderías, yo de entrada no voy a comprar toda una maquinaria que me ayude a abastecer a toda la ciudad. ¿Me hago entender? Este ejemplo es un poco exagerado, pero ayuda a determinar ciertas cuestiones del enfoque para definir el tamaño del proyecto. Entonces, si nosotros invertimos mucho en un principio, tenemos que tener presente que nosotros, al valorar el proyecto, tenemos que cuando utilizamos nosotros la tasa interna de retorno o el valor actual neto, tenemos presente un valor inicial, que es un valor negativo, que es el valor en el cual nosotros estamos estimando todo el tamaño de la inversión que vamos a hacer. Y los flujos de efectivo van a verse, el rendimiento total va a verse afectado por los flujos de efectivo que esto me genere. Es decir, que si hago una inversión sobre exagerada en un principio y los flujos de efectivo no me alcanzan para cubrir y dar un rendimiento o un valor actual neto positivo o una tasa interna de retorno interesante, no vamos a poder obtener un proyecto beneficioso. ¿Ok? Otra de las variables que hay que tener presente es que se determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. Hay algo muy interesante aquí, que es el nivel operativo, ¿ok? Y aquí va otra cuestión, que también no la tomaron en cuenta en el ejemplo o que tal vez no estuvo muy claro. Eh, Hay una demanda de 200.000 unidades y hay una máquina de 100.000, ¿no es cierto? Si es que disminuye mi demanda, pues perfecto, no habría mucho problema. Pero si aumenta mi demanda y yo ya estoy trabajando a capacidad máxima con 200.000 unidades, ¿qué haría? ¿Verdad? ¿Y ahí qué harían? Ahí Me qué veo haría otra máquina de 100.000. para cubrir las otras 20.000 Claro, unidades. es que Se depende cuánto justificaría, suba. Si ¿ya? se duplica, sería más conveniente comprar otra de 200.000. Pero si solo sube un 50% la de 100.000. Ya. 50.000 unidades. Sí. Ya, correcto. Vamos a analizar estos enfoques en lo siguiente. Bueno, antes de pasar a esa parte, el tamaño de un proyecto industrial se mide por el número de unidades producidas. Pero nosotros tenemos varios tipos de proyectos, ¿no es cierto? Los ejemplos de lo que se refiere a la capacidad de producción en cuestión del tamaño varía mucho de un negocio a otro, ¿no es cierto? De un proyecto a otro. Un proyecto industrial, número de unidades producidas por año. ¿Qué sucede en un proyecto de educación? ¿Cómo se medirá? En un proyecto de educación, el tamaño será la cantidad de alumnos admitidos en cada año escolar. ¿Ok? En proyectos agrícolas, la cantidad de productos obtenidos en cada ciclo agrícola constituye el tamaño de mi producción, ¿no es cierto? El tamaño de un proyecto hotelero se mide por el número de habitaciones construidas o instaladas. En proyectos mineros, el tamaño de un proyecto minero será el número de toneladas métricas tratadas en la planta en un periodo determinado, ¿ok? Y la cantidad de kilos de carne obtenidos en el ciclo productivo, a ver, perdón, sí. Y la cantidad de kilos de carne obtenidos en el ciclo productivo será la medida del tamaño de un proyecto ganadero, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ustedes en su proyecto bueno, todavía no lo tienen a la parte del estudio de mercado. Pero, ¿qué otro ejemplo se les viene a la mente cuando nosotros analizamos esta parte del tamaño? Puede ser, por ejemplo, en un proyecto de construcción, el número de casas o Es- de
Sí, de departamentos que sale de un edificio, por ejemplo, o de casas si es construcción horizontal. Mm, Más bien iría, es que si tú produces eso y no te sirve de nada tener todo construido si es que no las vendes. Ah, el número de casas vendidas en un periodo anualmente. Ya, por ahí va. Ajá. Mira, por ejemplo, el tamaño de un proyecto hotelero se mide por el número de habitaciones construidas o instaladas, ¿ok? Ah, es ok, ya Perdón, tiene. estoy equivocado, Samantha. Estoy yéndome, me estoy adelantando. Sí, se mide por la cantidad que tú has podido crear, ¿ok? Producir, pero no vender. Producirlas, pero no venderlas. Exactamente, yo me estoy confundiendo. Ya cuando se va a la parte de demanda efectiva y el tamaño real de las ventas, se ve si es que tú has tenido un estudio técnico de factibilidad correcto o no. Porque imagínate que tú dentro de tu proyecto de construcción hiciste, se me ocurren unas 100 casas, ¿ok? Ujú. Pero de esas casas únicamente tú pudiste habitar 20 o 30 casas como máximo. Claro. ¿Crees que te habrás sobrepasado con la inversión? Sí, pues. Claro, porque mucha parte de nuestro proyecto está sobredimensionado para lo que en realidad iba a abastecer. Entonces, por esa parte, es importante determinar que el tamaño o que está relacionado con la capacidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Inge, y una pregunta, o sea, cuando se comienza un proyecto, cómo inicialmente, digamos en la comida, no sé, cómo inicialmente uno sabe cuánto va a vender, así, Porque tienes que salir a preguntarle a través del estudio de mercado en a el la estudio gente. del mercado? Tú pasas de un estudio de mercado y de ahí haces un análisis de mercado. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. El estudio de mercado es por donde tú partes recopilando datos en fuentes primarias, es decir, de fuentes de acceso general. Y para ya centrarlo en tu proyecto, comienzas a hacer un análisis de mercado específico relacionado a lo tuyo, que es lo que ya vimos en las Sí, unidades y el estudio anteriores. de mercado puede ser, o sea, puede ser mediante entrevistas o sea, encuestas, o hay otra forma sin hacer encuestas. A ver, una de las formas más eficientes son las encuestas porque te permite a ti diseñar un instrumento acorde a lo que tú quieres preguntar, Ya, ¿cierto? ya, Ya, entonces tú tienes que diseñar una herramienta, que en este caso es la encuesta, es una herramienta para que tú puedas obtener información. ¿Ya? ¿Cómo la diseñas tú? Es el éxito también de esto. Les había comentado de casos que no han sido exitosos por el mal diseño de las herramientas de recopilación de datos, ¿ok? Porque están preguntando, como cuando yo les preguntaba, ¿quién quiere el último reloj de Apple? Todos me decían, sí, 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 y si yo me hubiera basado en eso y hubiera traído e importado relojes de Apple para todos ustedes, y al momento de venderles les digo, es que vale $2,000 y nadie me compraba. ¿Qué iba a hacer yo con toda la mercadería? ujú, ¿Ok? Para eso sirve el estudio de mercado y es mejor. Hay varias formas. Hay entrevistas, hay otros que se llaman reuniones a través de focus groups. Tienes, ¿qué más? Tienes un montón. Tienes análisis empírico, tienes La observación de campo, la ingeniero, creo que observación sería. de campo, exactamente. Bueno, esos son los principales en realidad, porque realmente siempre yo he visto y he trabajado con encuestas, ¿no es cierto? Cuando es un estudio de mercado, pero como por ejemplo cuando es un estudio financiero, un análisis financiero, yo por ejemplo en mi tesis yo hice un análisis de las empresas del sector y yo no tuve que hacer una sola encuesta, pero sí tuve que bajarme a muchísimos estados financieros para yo poder analizar. Todo depende del enfoque que tú estés haciendo para obtener la información, ¿ok? ujú. Muy bien. Volviendo al tamaño, nosotros tenemos que tener presente esto y de ahí parte el ejemplo que yo les estaba poniendo. La capacidad puede variar en tres tipos, ¿no es cierto? Una cosa es capacidad diseñada, que corresponde al nivel máximo posible de producción o de prestación de servicio. En este caso, nosotros eh, en el ejemplo teníamos una capacidad diseñada. Significaba que mi máquina normalmente producía 100,000 unidades por año y haciéndola trabajar el doble, iba a llegar a 200,000.
pero ya más de eso no iba a llegar porque ya estaba diseñada netamente para sacar 100.000 unidades por año. ¿Me hago entender? Eh, la ingeniería de esta maquinaria, de este proyecto, de este sistema de producción, daba para eso. Esa era su capacidad diseñada. La capacidad instalada que corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicio que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar permanentemente. ¿Vamos viendo las diferencias? La una es para cuánto está diseñada, la otra es cómo yo la hago trabajar, la capacidad instalada, porque ahí yo ya pongo en parte el nivel máximo de producción o de prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria pueden generar. Es decir, si tengo trabajadores que pueden hacer que la máquina trabaje el doble, pues ahí estoy alcanzando mi nivel máximo. Y si tengo una máquina que no solo puede hacer eso, sino que puede hacer 3 turnos de 8 horas, puedo sacarle todavía un nivel mayor, ¿ok? Pero eso ya sería la capacidad instalada. La capacidad instalada depende de la correlación también entre la maquinaria y los trabajadores, es decir, con todos los miembros de la función de la producción, ¿ok? Y la capacidad real es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas durante un tiempo determinado. La capacidad real se refiere, dice que es un promedio, ¿no es cierto? Que tiene en cuenta contingencias de producción y ventas. ¿Qué pasa si se me daña mi máquina y tiene que entrar a servicio técnico durante 2 semanas? ¿Qué pasará con mi producción? A disminuir. Se va a parar por completo, porque si es la única máquina con la cual yo cuento, realmente no voy a poder seguir trabajando hasta que la máquina esté en funcionamiento. Y esas 2 semanas ya son cantidades de producción que tengo que restar de la capacidad instalada, porque ya no me va a dar el nivel máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sino que al contrario, como yo tengo que tener presente estas contingencias, este tipo de realidades que pueden suceder, al momento de eliminarlas de mi cálculo, tenerlas en cuenta para la variación del porcentaje de la capacidad instalada, pues ahí yo voy a obtener la capacidad real. Imaginemos que teníamos que rendir las 200.000 unidades en el año. Mi máquina se dañó unas 3 o 4 veces en el año, ya me quitó un mes aproximadamente de producción. Significa que voy a tener que quitarle unas 80.000 unidades a lo que tenía que entregar, ¿no es cierto? Lo que yo estaba previsto en trabajar con mi capacidad instalada. Entonces ahí yo estoy teniendo mi capacidad real, ¿ok? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cada una de ellas tiene un valor diferente, ¿no es cierto? La capacidad diseñada en este caso del ejemplo que yo les di, ¿cuánto sería? ¿100.000 o 200.000? 200.000. Mariuxi, ¿cuántas serían? Gracias, Osvaldo. Mariuxi y Jacqueline, ¿está por acá? Sí, ingeniero. Disculpe, estoy con el internet un poquito mal. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, del ejemplo que yo les di, la capacidad diseñada sería 100.000 o 200.000 unidades. Ingeniero, le escucho entrecortado. Solo le escuché 100.000 y 200 unidades. El ejemplo de... Y yo lo escucho bien claro. Yo le ¿Alguien más, escuché. alguien más me escucha entrecortado? ¿Está bien la señal? Sí, listo. A ver, la última, si es que Repito. me Ajá. escucha, bien, si no, pues ya, continuamos. Del ejemplo que yo le estaba dando, ¿cuál será la capacidad diseñada? ¿100.000 o 200.000 unidades? La capacidad posible. ¿Las 200.000? No. ¿Alguien más? La 100.000, ingeniero, porque habla que la diseñada es, o sea, para cuánto está diseñado, cuánto en promedio nos va a dar.
Exactamente, mientras que la instalada ya tiene relación con los prestación de servicios que los trabajadores Lo que con la maquinaria pueden o hacer, equipo doblando turnos, por disponen y ejemplo. pueden generar. ¿Ok? Ujú. ¿Ya? Una cosa es que yo me compro una máquina de helados que hace 100 helados por hora, pero ya depende de mí ver cuántos helados yo saco en el día, en el mes, en el año. Y eso ya va en relación a cuánto yo puedo hacer trabajar esa máquina, porque ya va el factor del talento, ¿cierto? Del talento humano que al juntarse con la tecnología va a dar otro resultado diferente. De ahí la máquina tiene esa capacidad, 100 helados por hora o en este caso 100.000 unidades normalmente. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Ingeniero, y el aplicar, a ver, la diseñada es para cuánto es el ejemplo que usted mencionaba, para las 100.000. La instalada, si yo puedo duplicar turnos, lo que la gente, lo que los trabajadores hagan producir. Y ese mismo ejemplo en la real nos dice que es un porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando. O sea, allí se aplica ya una fórmula para... Claro, usted tiene que tener presente que, a ver, si tenemos una capacidad instalada de 200.000 unidades y usted de las 200.000 unidades eh, realmente no pudo cumplir con 20.000, ¿cuánto representa 20.000 de 200.000? el 4%. 20.000 de 200.000, A ver, ¿no irá por el 10% más bien? claro, exacto. Ya, muy bien. Entonces significa que yo de la capacidad instalada no pude realizar el 10% que esperaba. Entonces mi capacidad real fue el 90% de la capacidad instalada. ¿Estamos claros? Ya, ya. Es cuando, o sea, como teniendo el resultado de la instalada, yo puedo, en este caso, que sería tener la real, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Inge, ahora consulta antes que pase. No lo entendí antes. ¿Cómo determino yo mi capacidad instalada? O sea, en relación con la capacidad real. Me confundí un poco ahí. Ya, usted tiene una máquina que hace helados, que hace 100 helados por hora. Ya, estamos claros hasta ahí. ¿Cuántas horas tiene el día? El día y la noche son 24 horas 24 horas, ¿no es cierto? Ahora, ¿de quién dependerá cuántas horas trabaje la máquina? de la empresa. De usted en este caso, porque la máquina es suya. Claro, y a mí. Ya, la capacidad instalada del equipo, la capacidad diseñada, perdón, de la máquina es de 100 unidades. Pero de usted depende cuántas unidades va a producir en el día. Y esto va a repercutir obviamente en el tiempo, ya sea mes, en el año, etcétera, ¿no es cierto? Si usted decide trabajar 8 horas al día, va a producir 800 helados, porque su equipo tiene esa capacidad diseñada. Si su equipo tuviera la capacidad diseñada para hacer 200 helados por hora, usted en esas mismas 8 horas ya no tendría esa cantidad que tenía de 800 helados, sino tendría 1600. 1.600. A pesar de que es el mismo tiempo que usted está haciendo trabajar la máquina, el diseño de esa máquina da para eso, ¿ok? Esa es la diferencia entre la capacidad diseñada y la capacidad instalada. La capacidad diseñada es relacionada al nivel máximo posible de producción o de prestación del servicio, mientras que la instalada ya va a ver con el trabajo de la maquinaria. Y así como lo estamos exagerando ahora, también puede darse la situación en que mi capacidad instalada y mi capacidad real sean muy inferiores a la capacidad diseñada, ¿ok? Y podamos tener presente, como en el ejemplo que estamos viendo acá, la capacidad diseñada puede ser de la fabricación de 500 docenas de camisas semanales. ¿Ok? O de 200 camisas. Esa es la capacidad diseñada de la máquina, de la maquinaria. La capacidad instalada de 480 camisas semanales o 180 camisas. Ya ven cómo la función que ya tengo con el trabajo, con los trabajadores y la maquinaria puede hacer que disminuya también la capacidad diseñada, es decir, que yo no estoy utilizando el 100% de mi maquinaria.
Manito arriba si es que me entendieron, si no para repetir. Correcto, muy bien. Ahora, y la capacidad real dice que es de 408 camisas semanales. Es decir, no estoy ni siquiera usando toda mi capacidad diseñada en este equipo que son de 200 camisas, sino que cuando yo estoy trabajando a la semana y estoy haciendo únicamente 180 camisas, es decir, que todavía tiene un margen libre que podría producir 20 camisas más, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que yo estoy haciendo esto porque a la semana se me han dañado un par de camisas por ahí, etcétera, es que yo únicamente produje 178 camisas. Entonces, esto ya va haciendo variaciones, ¿verdad? En este caso, si yo tengo la capacidad instalada de 500, pero yo de 200 camisas, camas, perdón, estoy leyendo mal, camas, y únicamente estoy produciendo 180, equivale al 85%, equivale esto al porcentaje de acá, 180 dividido para 200, ¿cuánto es? Estoy trabajando con el 90%. A ver, mi capacidad instalada está trabajando con el 80% de mi capacidad, del 90% de mi capacidad diseñada. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué? Porque estoy produciendo menos. En este caso, el 100% de la producción serían las 200 camas. Pero como yo estoy utilizando, estoy haciendo únicamente 180 camas, significa que mi capacidad instalada, que es la que yo estoy produciendo con mis trabajadores, está siendo menor que la capacidad diseñada de la empresa. De aquí supongamos que se me dañaron un par de camas, se atrofiaron, etcétera, no sé. Y yo realmente solo pude ofrecer 178 camas, ya bajé a 89%. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo una pregunta. ¿Por qué aquí dice 408? ¿Dónde dice? No le haga Aquí, caso a estos números, solo bases en los de 200, 180, porque aquí no vamos a poner a transformar 500 docenas, ¿ok? Más fácil es esto de acá. ya. Ujú. Enfóquense en ese. 200 capas es mi capacidad diseñada. Mi planta da normalmente 200 camas. Yo estoy utilizando, ya con mis trabajadores y todos, una producción de 180 camas. ¿Es menor a la capacidad diseñada, sí o no? Sí, Ya, muy bien. Entonces yo no estoy utilizando el completo de mi capacidad diseñada. Y ahora, se me dañaron un par de camas por ahí y ya únicamente obtuve de producción 178 camas. ¿Es menor la capacidad real a la capacidad instalada que utilicé? Sí. ¿Y la capacidad instalada es menor a la capacidad diseñada? sí. Ya, correcto. Entonces estamos claros hasta ahí. Ya viendo los ejemplos numéricos también se van a dar cuenta de otros casos, ¿no es cierto? Pero quiero que tengan claro la diferencia entre estas tres, porque eso es muy importante, ya que ustedes en su proyecto deben diseñar estas tres. Ahora, factores que determinan el tamaño de un proyecto. Las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de productos o servicios se pueden destacar por el tamaño del mercado. Si yo tengo ya un mercado, por ejemplo, de 200,000 personas aquí en la ciudad de Loja, donde ya hay panaderías, no sería racional que yo ponga una panadería con una capacidad de producción de 200,000 unidades, porque voy a tener mucha maquinaria en capacidad en ocio, es decir, no va a estar generando nada. Y por ende, esa inversión que hice en esos equipos no va a estar generando valor, al contrario, lo va a estar destruyendo porque no está produciendo nada. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Capacidad financiera. ¿Alguno de aquí posee tal vez todo el dinero del mundo? ¿No? ¿Seguro?
Ya, muy bien. Eso es la capacidad financiera, que no todos, para todos los proyectos vamos a tener la misma cantidad de fondos, la misma cantidad de recursos. Entonces no vamos a poder financiar todo lo que nosotros estemos buscando. La única manera que pudiéramos hacer esto es que tuviéramos recursos ilimitados, recursos financieros ilimitados. Y eso no se da, porque en los proyectos de inversión los recursos son limitados, ¿ok? Por eso hay que ser eficientes. Otra cuestión que tenemos que tener presente es la disponibilidad de insumos, materiales y recursos. Si yo quisiera poner un restaurante aquí que vendiera únicamente sushi, digamos, con pescado traído directamente de Japón y arroz de Japón que está cultivado solo para mi restaurante y etcétera, ¿creen que sería esta disponibilidad de los recursos inmediata? Si se me acaban, tendría que estar esperando, tendría que tener un plan de logística increíble para que para que siempre me esté llegando y no se me dañe, etcétera, ¿no es cierto? Más aún cuando son alimentos. Entonces, la disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos es muy importante para poder realizar un proyecto. Si nosotros queremos armar un cohete espacial, ¿será que lo hacemos en la provincia? Y allá encontraremos mano de obra calificada. Por el momento no es algo viable porque las personas que están en los ámbitos rurales tienen otro tipo de especialización, otro tipo de conocimientos y de mano de obra, ¿no es cierto? Entonces el recurso humano no está apto para eso. Pero si vamos a presentar ese proyecto en Estados Unidos y tenemos una factibilidad buena, se podría aceptar, ¿no es cierto? Problemas de transporte. No voy a poner mi empresa, mi planta, etcétera, en el lugar más recóndito del mundo. ¿Por qué? Porque no voy a poder transportar mis productos, mis insumos, perdón. Y por ende tampoco voy a poder hacer llegar con facilidad los insumos. Problemas institucionales, esto ya va relacionado con la parte gubernamental, medio ambiente, etcétera. La capacidad administrativa afecta mucho. Hay que ver la eficiencia de los administradores. Ahora en finanzas corporativas vamos a ver eso también. Los procesos tecnológicos y problemas legales. Hasta ahí, ¿estamos claros, estimados estudiantes? Ya, esta clase es un poquito larga, así que vamos a continuarla el día lunes, ¿ok? Que tenemos clase. La siguiente semana sí vamos a tener clases normales de proyectos de inversión. Así que les recomiendo leer las diapositivas que ya les voy a cargar en el entorno virtual y revisar esta clase, ¿ok? Para terminar, quiero que analicemos esta cuestión que es la determinación del tamaño que responde al análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto. Aquí hace énfasis en el mercado, en las materias primas, perdón, y el financiamiento. ¿Ok? Tengan presente eso para la próxima clase. Si no tenemos más preguntas, chicos, continuamos.